Dios, ciencia y paz. Una influencia histórica lógica. La idea central es potente. Sostiene que una influencia superior, que el texto llama Dios, ha sido clave no solo en la fe, sino también, ojo, en el desarrollo de la ciencia y la paz. Y lo interesante es que propone entender esto mediante lo que llama lógica histórica. O sea, analizar patrones en la historia, causas y efectos a gran escala, no solo como un acto de creer. Así que hoy, pues vamos a intentar desgranar este argumento, ver qué evidencias históricas usa. El punto de partida que plantea es como una analogía con la física, con la ley de la inercia. Sugiere que, sin una fuerza externa, los grupos humanos tenderían al caos, al conflicto, ¿no? Y argumenta que 8.000 millones de personas vivamos con cierta armonía o que dominemos la naturaleza como lo hacemos, pues que eso desafía la tendencia. Insinúa que debe haber alguna influencia externa que ponga orden. Vamos a ver cómo lo desarrolla. Exacto. El enfoque del texto no es pedir fe ciega. Para nada. Intenta aplicar una lógica de causa y efecto, un poco al estilo, podríamos decir, de Aristóteles. Observa efectos históricos que considera positivos y consistentes, como avances científicos importantes o movimientos por la paz que tuvieron éxito. Y de ahí infiere que debe haber una causa común detrás, una causa que vincula a una inspiración, digamos, superior. Lo curioso es eso, ¿no? El intento de aplicar un razonamiento basado en la historia a temas que normalmente, se tratan desde la fe o la teología. Y da ejemplos concretos, claro. René Descartes es uno de los pilares de su argumentación. El texto cuenta que Descartes se sintió como una llamada, una inspiración decisiva después de unos sueños que tuvo en 1619. Y de esa experiencia, según esta fuente, pues no solo salió el famoso pienso luego existo y el racionalismo, sino también cosas como la geometría analítica, la formulación del principio de inercia, incluso estudios de óptica, fisiología. Sí, es una figura central en este relato. El texto lo usa mucho. Menciona que, aunque luego Newton, claro, superó algunas de sus ideas físicas, como la de los vórtices cósmicos, la ley de inercia de Descartes fue, fundamental para el propio Newton. Eso sí lo recalca. Y también traza como un puente, ¿no?, entre la idea de Descartes de un universo lleno, sin vacío, y la concepción posterior de Einstein de un espacio-tiempo activo que se curva. Es importante decir que esta es la lectura que hace el texto, claro. Busca un hilo conductor conceptual a lo largo del tiempo. Lo presenta como un ejemplo de cómo una intuición, que la fuente vincula a lo espiritual, podría desde esta óptica contener semillas de ideas científicas que luego maduran. Vale, pero el argumento no se queda solo en la ciencia, ¿verdad? El texto también se fija en figuras del ámbito de la paz. Menciona a Mahatma Gandhi y a Martin Luther King Jr., ambos, es conocido, que declararon públicamente que se sentían guiados por Dios y basaron toda su lucha en la no violencia. Y los resultados históricos, pues ahí están. La independencia de la India, avances enormes en derechos civiles en Estados Unidos y, una inspiración global. Claro, aquí la lógica que expone el texto es como doble, por un lado moral y por otro práctica. Sostiene que la no violencia impulsada por ellos, bajo esa inspiración que declaraban, pues rompe el ciclo de la violencia que genera más violencia. Es como una lógica aplastante. Y de nuevo, aplica su método. Mira los efectos, cambios sociales profundos, muy positivos en general, y los conecta con la causa que los propios líderes señalaron. Esa guía espiritual que, según interpreta el texto, reforzaba tanto una lógica moral como una estrategia eficaz. Se ve un patrón en cómo argumenta, ¿no? Sí, aplica el mismo esquema. Y para darle todavía más profundidad histórica a esta idea de la espiritualidad como motor social, el texto nos lleva mucho más atrás, a Göbekli Tepe en Turquía, un sitio arqueológico de hace 11.000 años. Y lo sorprendente, que es lo que subraya el texto, es que parece que esos templos enormes se construyeron antes de que la gente viviera allí de forma permanente, antes que las aldeas. Exacto. Esa secuencia es fundamental para el argumento que construye. Lo interpreta como una señal de que la religión, esa necesidad de un propósito común, los rituales compartidos, pudieron ser como el primer motor para que la gente cooperara a gran escala, para que se formaran comunidades organizadas. Y desde esa perspectiva, claro, esa organización inicial luego facilitó otros desarrollos, como la agricultura, la vida sedentaria. O sea que al final el texto lo que intenta es conectar todos estos puntos, ¿no? Desde esa posible organización social primitiva en Göbekli Tepe, pasando por gigantes de la ciencia como Descartes, hasta líderes pacifistas como Gandhi y King. Y la conclusión que propone es,
Bueno, que una fuerza inspiradora ha estado actuando en la historia, actuando contra esa tendencia natural, esa inercia hacia el desorden, el conflicto o el no avanzar. Efectivamente. Y lo remata citando un verso del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo usa como una metáfora de esa guía que, según la interpretación de esta fuente, no sería solo espiritual en abstracto, sino que habría tenido consecuencias muy concretas en cómo hemos avanzado en ciencia, en sociedad, en buscar la paz. Ata todos los cabos bajo esta idea central. Entonces, después de repasar este material, ¿con qué nos quedamos? Hemos visto una perspectiva particular, la que ofrece este texto. Una que usa la observación de patrones históricos para sugerir una conexión. Una conexión entre una inspiración que llama trascendente y avances clave en ciencia y paz. Es importante subrayar que se presenta como una interpretación, digamos, lógica de la historia, no como una prueba científica tal como la entendemos hoy. Sí, es una lectura de los hechos. Y nos deja, yo creo, con una reflexión interesante si extrapolamos un poco la idea del texto. Si figuras históricas que admiramos atribuyeron cambios transformadores a una fuente de inspiración que les ayudó a superar la inercia de su época, pues ¿qué tipo de fuerzas o de ideas o quizás de inspiraciones colectivas necesitamos hoy? ¿Qué necesitamos para impulsar cambios positivos frente a la inercia de los problemas actuales que son tan complejos? Es una pregunta que, va más allá del propio texto y da para pensar, desde luego.